Muy buenas noches, mis amados de Secretos del Mundo Espiritual. Me complace presentarles un nuevo video. ¿Por qué optar por el cristianismo? 4 razones muy importantes. Comencemos. Primero que todo, me gustaría aclarar que una cosa es el cristianismo y en ocasiones otra cosa es lo que predican. Por tal razón, en este video quisiera hablar sobre las raíces del cristianismo. Segundo, el hecho de que adoptemos el cristianismo no significa que nos encerremos en una burbuja, pues como cristianos podemos estudiar de todo, pero solo aplicar lo que edifica nuestra vida, rechazando lo que nos destruye y aleja de nuestros propósitos. Ahora sí, razón número 1. Universalidad. Si queremos adoptar una religión, esta debe ser una lo suficientemente completa como para explicar el origen del universo, el origen del ser humano y su destino. Debe ser una religión aplicable a todo ser humano. El cristianismo abarca todo esto. A pesar de ser una religión relativamente nueva, de aproximadamente unos 2000 años, el cristianismo en sí es el cumplimiento de la religión judía. El judaísmo estaba lleno de simbolismo que representaban la relación de Dios con la iglesia tanto en la tierra como en el cielo. Este cumplimiento y el entendimiento de esto llegó con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. En el libro de los Hebreos está escrito: pues ya que la ley, refiriéndose a la ley de los judíos, solo tiene la sombra de los bienes futuros, es decir, lo que ocurrió en el cristianismo y lo que ocurrirá en el futuro de la humanidad, y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Me refiero a Hebreos 10:1. Razón número 2. La veracidad. Debe ser una religión objetiva que no vele por intereses individuales, sino por una verdad universal que nos ayude a ser mejores como personas. A pesar de que hoy en día muchas personas buscan fama, dinero, estatus, entre otras cosas, y aún así se llaman ser cristianos, el fin del cristianismo no es este. Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo y que al final su alma se perdiere? Este principio los primeros cristianos lo tenían muy en claro. Tal es así que estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Si hubiera un interés personal, el cristianismo definitivamente no sería su opción preferida. Razón número 3. Las Sagradas Escrituras. Si el cristianismo predica un Dios todopoderoso, que es justo, que es el origen de todo lo creado, visible e invisible, que está en control de todo el universo como rey, pero al mismo tiempo es amoroso, compasivo y desea que el ser humano alcance una naturaleza óptima celestial junto a su lado como padre e hijos, entonces debería alumbrarnos el camino para poder entender su voluntad en medio de tanta oscuridad en un mundo de tantas religiones. Para esto están las Sagradas Escrituras. Tal vez usted pregunte: ¿qué peso tiene la Biblia para ser tomada como fuente divina si al final fueron hombres quienes la escribieron? Bueno, buen punto. Primero, véase que he mencionado Sagradas Escrituras y no me he limitado a decir solo Biblia. Pues si analizamos lo que conocemos como Biblia, esta fue producto de la reunión de un canon que dejó unos libros afuera y otros adentro. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, en ella misma habla sobre las Sagradas Escrituras y cómo estas son de fuente divina. Entre ellas se mencionan los libros que ya están en la Biblia, pero otros no lo están, como el libro de Enoch, por ejemplo. Con esto dicho, ¿qué cosas crees que deben estar incluidos en libros de inspiración divina? Bueno, yo diría, debería tener profecías, debería tener hechos que trasciendan la mente humana de la época y que luego hayan resultado como verídicos en su totalidad. Y tercero, debería tener una armonía, o sea, que no se contraiga entre ella misma. Bueno, las Sagradas Escrituras contienen cada uno de estos elementos. Analicemos cada una de las cosas. Número 1. Las profecías. Las profecías deberían ser anuncios de eventos para un futuro cercano o lejano que no puedan ser previstos. Debe ser así
De lo contrario sería adivinación, especulación o pronósticos. Algunas profecías en la Biblia son el nacimiento de Jesús, cumplida en el año 0, la dispersión del pueblo de Israel por todo el mundo y luego traído de vuelta como una sola nación. La dispersión ocurrió en el año 70 después de Cristo y volvieron a ser una sola nación en el año 1948 de nuestra época. Profecía de que no solo los judíos iban a adorar a Dios, sino que todas las naciones lo harían. El cristianismo se extendió por todo el mundo predicando el mismo Dios que los judíos, entre otras muchas profecías que podemos mencionar en otro video. Número 2. Hechos que trasciendan la mente humana. Además de las profecías, en las Sagradas Escrituras se encuentran conocimientos que trascienden la mente humana de la época, que más tarde resultaron como hechos verídicos. Por ejemplo, el ciclo del agua, que se encuentra en Eclesiastés 1:7, y la tierra suspendida en el vacío del universo, Job 26:7. Cosas que no pasarían por la mente de ninguna de esas personas en esa época. Algunos pensaban que la tierra era una superficie encima de una tortuga y cosas extrañas como esa. Y número 3, la armonía. Las Sagradas Escrituras es un conjunto de libros escritos por personas contemporáneas que no se conocían entre sí, personas que se llevaban cientos de años de diferencia en la línea temporal del mundo, y sin embargo, al unirse cada libro, se forma una sola historia coherente y que hacen referencia los unos a los otros. Esto da motivo a pensar de que fueron muchos los escritores, pero solo hubo un autor, Dios. Razón número 4. Los testimonios. Si bien es cierto que no todo el que dice algo es cierto, personalmente conozco muchas personas que luego de convertirse en cristianos han cambiado para bien sus vidas. Personas con mal carácter siendo amables, adictos a drogas han sido libertados. Yo personalmente tenía mucho miedo, un miedo irracional a la muerte, y eso desapareció en un instante. Lo más importante es que usted mismo puede comprobar. Si realmente desea encontrar la verdad, pídale humildemente a Dios que lo perdone, porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados. Pídale sabiduría, luz y entendimiento, y le garantizo que su vida no será igual. Si usted ya es cristiano, le invito a que deje en la caja de comentarios su testimonio para así fortalecer la fe de los demás. Muchas bendiciones y hasta la próxima.